En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con cada uno de nosotros. Y con tu espíritu. Para celebrar esta paraliturgia dignamente, reconozcamos que le hemos fallado al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y ante ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos la palabra. De la carta a los hebreos. Hermanos, Jesús puede salvar definitivamente a los que se acercan a Dios por medio de él, pues vive siempre para interceder a favor de ellos. Y tal convenía que fuera nuestro sumo sacerdote, santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y encumbrado sobre el cielo. Él no necesita ofrecer sacrificios cada día como los sumos sacerdotes, que se ofrecían primero por los propios pecados, después por los pecados del pueblo, porque lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. En efecto, la ley hace sumos sacerdotes a hombres llenos de debilidades. En cambio, la palabra del juramento, posterior a la de la ley, consagra al Hijo, perfecto para siempre. Esto es lo principal de todo el discurso. Tenemos un sacerdote que está sentado a la derecha del trono de la majestad en los cielos, y es ministro del santuario y de la tienda verdadera, construida por el Señor y no por un hombre. En efecto,
Todo sumo sacerdote está puesto para ofrecer dones y sacrificios. De ahí la necesidad que también Jesús tenga algo que ofrecer. Ahora bien, si estuviera en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo otros que ofrecen los dones según la ley. Estos sacerdotes están al servicio de una figura y sombra de lo celeste, según el oráculo que escribió Moisés cuando iba a construir la tienda. Mira, le dijo Dios, te ajustarás al modelo que te fue mostrado en la montaña. Mas ahora a Cristo le ha correspondido un ministerio tanto más excelente cuanto mejor es la alianza de la que es un mediador. Una alianza basada en promesas mejores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides holocausto ni sacrificios expiatorios. Entonces yo digo, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad, Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu justicia ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Alégrense y gocen contigo todos los que te buscan. Digan siempre, grande es el Señor, los que desean tu salvación. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con todos nosotros. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar y lo siguió una gran muchedumbre de Galilea. Al enterarse de las cosas que hacía, acudía mucha gente de Judea, Jerusalén, Idumea, Transjordania y cercanías de Tiro y de Sidón. Encargó a sus discípulos que le tuvieran preparada una barca, no lo fueran a estrujar aquel gentío. Como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le acercaban encima para tocarlo. Los espíritus inmundos, cuando lo veían, se postraban ante él y gritaban, tú eres el Hijo de Dios, pero él les prohibía severamente que lo dieran a conocer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por favor, me regresan la imagen del Salmo. Todos deberíamos de tener esta frase en nuestras vidas, pero a veces se nos olvida. Como cuando estábamos en oración, ¿no? A veces dejamos al Señor solo allá en el sagrario y lo buscamos como el pueblo que lo buscaba para que lo sanara. Porque decía que como había curado a muchos, pues todos los que sufrían de algo se le acercaban encima para tocarlo.
La primera lectura nos dice que Él no necesita ofrecer sacrificios cada día como los sumos sacerdotes antiguos, porque cada vez que iba alguien a pedir algo o a arrepentirse, le hacían matar corderos, vacas, pájaros, aves, palomas, y por eso el templo se había vuelto un mercado, porque esos sacerdotes están al servicio de una figura y sombra de lo celeste. Pero nosotros ya tenemos lo celeste. Por eso en la coronilla de la misericordia le pedíamos y le clamábamos al Señor lo que cada uno estuviera en su corazón allá. Dice que más ahora a Cristo le ha correspondido un ministerio tan excelente cuanto mejor es la gran alianza de la que es mediador, una alianza basada en promesas mejores. Y esas promesas mejores es la vida eterna. Cuando iniciamos la oración decíamos que ese encuentro con Dios, cuando nuestra oración sube a buscarlo, se hace reconocer en cuanto amor y misericordia es Él, y que nos invita a imitarlo dentro de nuestras relaciones con los demás, en el sentir y en el vivir. Vamos a conectarnos. Hace unos días mandé un mensaje con 5 columnas, tal vez lo vieron, alguien que me responda. De pronto lo tienen por ahí en su celular todavía, que se llaman los pilares de la vida espiritual. O como a veces miramos tantas imágenes de WhatsApp, pues no le prestamos atención. Entonces son las 5 columnas de la vida espiritual. Si tienen algo que escribir, pues mucho mejor. Una de esas es la oración diaria. Por eso nuestra oración ha de conectarnos de tal manera, exactamente ahí está la imagen, vea. Como en días pasados decíamos que es como esa ancla que se engancha allá en la playa o en el fondo del mar para estar soportado ante los embates del mundo. Entonces nuestra oración debe estar anclada ya en el Señor, como cuando decíamos que hasta traspasar ese velo, o sea, hasta encontrarnos con Dios. Así ha de ser nuestra oración. La otra, pues los sacramentos. Desafortunadamente en estos momentos pues no podemos ni confesarnos ni recibir la Sagrada Comunión. Pero tenemos otros 3 con el primero que son importantísimos. Lo que estamos haciendo hoy, la Sagrada Escritura. Donde el Salmo nos dice: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Entonces, si tomamos la Sagrada Escritura, pues nos vamos a encontrar con el Señor Jesús, no para estrujarlo, sino para conocerlo y para saber qué nos dice a cada uno de nosotros en nuestra vida diaria, para podernos relacionar mucho mejor con nuestros hermanos, en el vivir. También tenemos otra columna que es la lectura espiritual. Hay unos libros que son de nuestros primeros patriarcas de la iglesia, que los llamamos los santos ahorita, como San Agustín y otros santos que uno encuentra en la vida y en las librerías católicas. Y el que más nos llame la atención, pues vamos a leer la historia de ellos para comprender qué fue lo que hicieron ellos para ser santos. Entonces, la oración diaria, con los sacramentos, con la Sagrada Escritura y con esa lectura espiritual, que por gracia del Espíritu Santo nos hará entender qué es lo que quiere Dios con nosotros y para qué nos mandó a esta tierra. Por ahí hay una frase en el Catecismo de la Iglesia Católica que dice que ¿para qué estamos en la tierra? Para conocer a Dios, amarlo, servirlo
y después gozarlo eternamente en el cielo. Y entonces ahí va creciendo nuestra vida espiritual. Pero todo eso no nos serviría de nada si no tenemos en la última columna, que son las obras de caridad. Dios no se conforma con simples palabras, quiere pruebas tangibles de nuestro amor. Por eso en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25, casi todo el capítulo del 31 al 46, nos dice que cuando venga el Hijo del Hombre, nos separará como cuando el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y a uno les dirá, siéntese en mi derecha, y a otros nos mandará lejos de él. Y entonces ahí sí uno dice, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿O por qué estoy en el reino de los cielos? Entonces dice el Señor que porque tuve hambre y me diste de comer. Estaba sediento y me dieron de beber. Estaba desnudo y me vistieron. Entonces preguntarán, oiga, ¿cuándo te vimos enfermo en la cárcel o fuimos a verte? Él les dirá, en verdad les digo que cuantas veces lo han hecho con uno de mis hermanos menores, a mí me lo han hecho. Y lo contrario, cuando a los otros les diga, apártense de mí, malditos, porque no me dieron de comer, no me dieron de beber, estuve desnudo y no me vistieron. Pero ¿cuándo hicimos eso y no lo hicimos? ¿O cuándo no lo hicimos? Pues cuando no ayudamos al pobre, al necesitado verdaderamente. Por eso necesitamos la gracia del Espíritu Santo, para que este Espíritu nos ilumine cuando debemos hacer estas obras. Porque nuestro primer deber es acudir en ayuda de nuestro prójimo, asistiéndolo en sus necesidades materiales. A ver si alguien me responde cuántas obras de misericordia son. A 14. ver, 14. Bueno. ¿Cómo están divididas? Espirituales y corporales. Pues una de ustedes que me diga cuáles son las espirituales. O las que se sepan. Las espirituales son perdonar al que nos ofende, orar por los vivos y por los muertos, enseñar al que no sabe, dar consejo a quien lo necesita. Exactamente. Falta una. Consolar al que sufre. Consolar al triste. Entonces son, triste. a ver, para que nos las volvamos a aprender, porque de pronto las hacemos, pero no nos las sabemos. O no las sabemos porque no las hacemos porque no nos las sabemos. Dice por ahí, sufrir con paciencia las molestias del prójimo. Y esto no siempre es fácil, revestirnos de entrañas de misericordia, bondad, humildad, mansedumbre, longanimidad, y soportándonos mutuamente, nos lo dice el libro de los Gálatas. Perdonar las ofensas. Como el Señor nos perdonó, así también nosotros debemos perdonar. Dar buen consejo al que lo necesita. Pero pongamos un ejemplo fácil. Y miremos en nuestra infancia o en la infancia de nuestros hijos. Cuando nos pedían un libro prestado o cuando pedíamos un libro. Ese egoísmo personal es el que nos mata y no nos deja ser felices en Cristo. Otro importante es rogar por los vivos y por los muertos.
por eso es importante esas Eucaristías por los difuntos. Enseñar al que no sabe, ya sea en el trabajo o en el colegio, o las que son maestras a veces tienen que ser más, un corazón más humano cuando el niño no entiende. Porque últimamente hay una frase que dice: el que aprendió, aprendió, y el que no, ya no la sabemos. Corregir al que se equivoca. Porque dice el Señor, le dijo Pedro: oiga, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? 7 veces. Y el Señor le dice: no 7 veces, sino 70 veces 7. Consolar al triste es cuando vemos a esa persona que está como sufriente o aburrida o tiene sus problemas y uno se da cuenta. Toca pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine cómo entramos en la vida de esa persona para saber ayudarla o acompañarla en lo que está sintiendo. Entonces, estas 7 espirituales son actos que van en contradicción del mundo. Porque el mundo es solo el yo, el yo, el yo, el yo. Pero si nosotros nos vamos abriendo al prójimo, todas estas obras de misericordia espirituales van llegando a las manos de Cristo. Porque dice San Pablo: todo cuanto hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús. Aunque, como decíamos hace un momento, nuestro primer deber es ayudar al prójimo en sus necesidades materiales, a ver otra persona que me colabore con las obras de misericordia corporales. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar a los enfermos, visitar los presos, los difuntos, y acoger al peregrino, a los extranjeros, al peregrino, sí. Esas son las Claro, 7. esas nos las pone el Señor Jesús. Pero dice que tuve hambre y que tuve sed. Y dice que dar posada al peregrino. Pero en este mundo, de pronto no es a ese peregrino que viene de otro país o de otra ciudad, sino es esos familiares que de nuestro entorno, o sea, de nuestra misma sangre, que de pronto tienen esas necesidades. Y a veces somos más duros con ellos. ¿O no? Visitar los enfermos, pues claro que en esta pandemia no nos podemos dar esa libertad por seguridad, ¿cierto? Por bioseguridad. Antes como que ahora vamos por la calle y nos toca separarnos del que viene. Pero sí lo podemos visitar en oración y estar pendiente. Exactamente, Florcita. ¿Sabemos que hay una persona enferma? Pongámosla en las manos del Señor. Vestir al desnudo. Yo pienso que todos los que estamos aquí en este sector, que conmigo son 15, creo que no nos falta ni ropita ni zapatos, ni a nuestros hijos. Pero si miramos esos armarios, de pronto tenemos zapatos que no nos ponemos, o que nuestros hijos ya tienen muchos zapatos allá, mucha ropa que no se pone. Y entonces así no la usen. Nos hemos vuelto tan egoístas que cuando uno va a coger algo de ellos para regalar, se ponen bravos. Pensemos en nuestra familia, cada uno de nuestras casas. Ay, no, mami, que eso no. O no, papi, que eso no lo bote. Pero si no lo está usando mi hijo. ¿Cierto que eso nos pasa? Entonces nos falta una que es enterrar a los muertos. Y ahora sí que está peor.
porque no podemos ni acompañarlos y de pronto no podrán acompañarnos cuando nosotros vayamos para el sepulcro o para el crematorio. Pero como decía la señora Flor, la oración vale más. Ese es uno de los pilares que tenemos ahí, la oración diaria. Como hacía el justo Tobías en el libro de Tobías, que él iba y enterraba a los muertos y lo hacía a escondidas porque en esa época no los dejaban ni enterrar. Y el ángel Rafael lo asistía. Miramos el libro de Tobías en el capítulo 12, o desde el primer capítulo de Tobías. Porque algunas obras de caridad nos parecerán algo raras o difíciles de practicar. Es lo que Cristo el Señor nos quiere enseñar. Porque no podremos ser verdaderamente cristianos sin ayudar a los demás. Y cada vez que podamos hacerlo, es como un peldaño más para llegar al cielo. Porque si negamos estas cosas, se las estamos negando al mismo Señor Jesús. Pero como en la Santa Iglesia al comienzo, ustedes leerán los Hechos de los Apóstoles, dice que todo lo ponían en común. Hay que ver cómo era esa historia. Y los invito a que lean la historia de dos esposos. Me acuerdo el nombre de la señora Zafira, que vendieron un terreno, pero no llevaron toda la plata a Pedro. Y entonces Pedro le dijo, oiga, pero ¿en cuánto vendieron este terreno? ¿No lo vendieron en tanto? Muérase con su plata. Y se murió el tipo ahí. Los invito a que lean esa parte de los Hechos de los Apóstoles. O sea, cuando hagamos estas obras de caridad espirituales o corporales, no la hagamos con doble intención. Yo le doy esto, pero con el futuro espero que me responda. Yo lo ayudo, esperando que después me ayuden. Nos haríamos más hermanos de Cristo y más cercanos a Él con el vínculo de la caridad, en el amor. Deberíamos de hacerlo como un deber. No por miedo a la condenación eterna, ¿no? Sino que todo lo que hagamos, lo hagamos con ese amor de Dios que Él nos va dando. Por lo cual la misericordia para con los necesitados y los enfermos y las obras de caridad es para aliviar estas necesidades humanas que vemos que hay mucha gente más necesitada que nosotros mismos. No es suficiente amar de palabras, hay que hacerlo en verdad, es decir, demostrándonos estas obras de caridad. No podemos conformarnos con simples palabras, porque nuestra vida espiritual y moral es con soluciones prácticas. Porque Dios no se contenta con palabras o promesas, quiere pruebas tangibles de nuestro amor. Por eso el apóstol Santiago dice, muéstreme su fe sin obras y yo le mostraré mi fe con las obras. Y así, con nuestra manera de amar al prójimo, podemos ir haciendo el reino de los cielos que el Señor nos pide. Como cuando iniciamos este tiempo ordinario, que dice que después de bautizado, antes del bautismo del Señor, después de bautizado el Señor, dice que tomó el libro en la sinagoga y dijo que esa palabra se había hecho realidad cuando él la leyó. Porque el Señor me ha enviado, y a nosotros también el Señor nos ha enviado después del bautismo.
porque dice el Evangelio de San Mateo, hagan discípulos míos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a todos los que estamos acá presentes nos bautizaron hace muchos años. Y continúa la lectura, dice, y enséñenles todo lo que yo les he mandado a ustedes. Pero si no miramos ese pilar o esa columna de las Sagradas Escrituras, pues no sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Y si no miramos esas lecturas espirituales de nuestros santos para imitarlos, tampoco podremos formar ese reino de los cielos. Pensemos que por lo menos dos tercias partes de la humanidad, o de pronto más, con esta situación, tienen hambre y mala vivienda, o este pensamiento nos deja indiferentes. O a veces nos acostamos sin agradecerle a Dios que nos ha concedido lo necesario. Hagámonos un propósito en esta noche, después de haberle orado al Señor de la Misericordia, y Él nos da todo lo que quiere para cada uno de nosotros. Nosotros, por agradecimiento, que nunca pase un momento mirando la necesidad de alguien, sin ni siquiera hacer algo para suavizarle su situación. Una limosna, una oración, una buena palabra, una sonrisa, pero como ahora vamos con tapabocas, no nos ven si estamos bravos o riendo, pero con la mirada sabemos si nos están sonriendo. Lo importante es no quedarnos indiferentes y pasivos ante esta situación. Que si nosotros buscamos al Señor Jesús como el gentío del Evangelio, dice que como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le acercaban por encima para tocarlo. Entonces, cuando nos acerquemos al Señor Jesús, llevémosles estas personas que están más necesitadas que nosotros. Esa es la oración de intercesión. Así los demás se pongan bravos como esos espíritus malignos que estaban cerca del Señor. Y le decían, tú eres el Hijo de Dios. Pero claro, todos sabemos que Él es el Hijo de Dios. El problema es en qué forma lo decimos. Entonces, que no se nos olviden estas obras de misericordia, espirituales y corporales. Que vayamos haciendo estos escalones para llegar al cielo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, a aquellos que te aman, has reservado bienes que nadie puede ver. Derrama en nuestros corazones la ternura de la caridad para que sepamos amarte sobre todo en nuestros hermanos y alcancemos los bienes prometidos que exceden todos nuestros deseos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Todos reunidos como hermanos, vamos a hacer la oración que el mismo Señor nos enseñó. Alguien que la proclame. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Como no podemos recibir al Señor sacramentalmente porque estamos en forma virtual, vamos a pedirle que venga espiritualmente a nuestro corazón. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar.
Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, por lo menos ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Eterno Padre, te ofrezco la sangre, el alma, el espíritu, el cuerpo y la divinidad preciosísima de tu Hijo Jesús en expiación de mis pecados, los pecados del mundo entero y las necesidades de nuestra Santa Iglesia Cristiana Católica. Amén. Amén. El Señor esté con todos nosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos nosotros y nos acompañe siempre. Amén. Así sea. Terminemos nuestra noche de oración con un canto a la Virgen María. Quiero hacer una alianza contigo, María. Quiero hacer una alianza contigo de amor. Y tú conmigo, y yo contigo, Dios en el centro de nuestra unión. Bajo tu amparo nos acogemos, Madre de Dios. No desoigas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Madre gloriosa y bendita. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y glorias de nuestro Señor Jesucristo en el cielo. Amén. amén. Feliz noche para todos y gracias por la Buenas compañía. noches para todos.